adelante a la perfección. Procuraré ser breve. El hermano Miguel Murillo decía hace muchos años, en tiempos antiguos, los ladrones pendían de las cruces, o de las cruces pendían ladrones. Pero hoy en día, los ladrones penden de las cruces penden de los ladrones. ¿Qué significa? Antiguamente los ladrones eran colgados en la cruz por su maldad. Hoy son los que la llevan en el pecho. Hoy la llevan en el pecho. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Quiero decir que la palabra de la cruz, para aquellos que la entienden, para aquellos que la viven es locura. Pero para aquellos que no la quieren, se convierte todo en su propia tumba de alguna manera. La Biblia nos hace o nos avisa. De hecho, dice, hay de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque tenemos que entender que hay quienes son enemigos de la cruz de Cristo. Esta mañana mi padre estaba haciendo la figura hecha con los palos, como decía el profeta, ¿no? Yo también creo que la figura que el profeta estaba haciendo era hecha. Era hecha, porque era una señal de que dos pueblos son unidos, en la que un pueblo natural es unido con un Dios espiritual. Lo que pasa es que echan los enemigos de la cruz, que solamente de ese palo solamente quieren la relación con Dios, y piensan que ellos con Dios y Dios con ellos, y con eso su vida está satisfecha y con eso su vida es suficiente. Pero es que el Señor dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero también dice que amarás al prójimo como a ti mismo. Por lo cual la vida de Dios no es una vida que depende solamente de nuestra relación con Dios, lo cual es bueno que queramos tener una relación con Dios, sino que nuestra relación depende también, tiene una relación horizontal, que es una relación con los hermanos. Pues como hemos oído en esta mañana, y alguien lo ha dicho, creo que fue Dani, yo dependo de ti y tú dependes de mí. Dios está trayendo un cuerpo en el que cada uno depende del otro. Somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo y que somos los miembros los unos de los otros porque somos miembros del cuerpo de Cristo. O al menos eso es lo que pretendemos. Pero para eso tenemos que amarnos los unos a los otros. De la misma y ser uno con los hermanos de la misma manera que Dios, Jesucristo y el Padre son uno. Hay aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Enemigos por qué? Porque no quieren el símbolo de la cruz. No, simplemente porque quieren conseguir el final, como hemos oído en esta mañana, quieren conseguir el galardón, pero sin morir. Hay de aquellos que predican la resurrección. ¿No? Yo estaba escuchando estos días. Y hay hermanos por ahí que van predicando de la resurrección de los muertos. Pero bueno, ¿cómo vas a predicar de la resurrección de los muertos si no predicas primero de la muerte? No podemos resucitar si no morimos primero. Sí, está muy bonito resucitar. Yo quiero resucitar con Cristo. Y yo creo en la resurrección de los muertos. Y yo sé que Jesucristo es la resurrección y es la vida. Pero para poder resucitar justamente con Cristo, primero tengo que morir a mis delitos, tengo que morir a mis pecados. ¿Y dónde muero, hermano? En la cruz. ¿Dónde muero? En la cruz. Cuando tengo que poner mi vida, ya no solo por mí, sino tengo que poner mi vida por mis hermanos, por mis prójimos, por los que están a mi lado. Yo quiero tener una relación con Dios. Yo quiero vivir con Dios, pero tengo que poner mi vida por los que están a mi lado. Tengo que poner mi vida, porque dice la palabra, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Eso es lo malo, hermano, que tenemos que amar al prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo a veces se nos hace muy difícil, que son muy diferentes a nosotros. Pero tengo que amarlo ¿cómo? Como a mí mismo. Eso es lo difícil, hermano. Dice la Escritura, si habéis pues resucitado, buscad las cosas de arriba, poned la mira en los cielos y no en la tierra. Y tú estás muerto y tu vida está con Cristo. Pero tenemos que estar muertos. Y eso es lo que hoy quizás le falta a mucho cristianismo.
lo que falta a mucho pueblo de Dios, lo que falta, o lo que cada uno quiera dar, porque, hermanos, al fin y al cabo, hemos oído en esta mañana, y es lo que yo quería compartir con vosotros, y yo creo que se ha compartido en esta mañana una línea. Somos libres. Dios nos ha hecho libres. ¿Pero libre para qué? Porque la Escritura dice que tengamos cuidado, porque algunos utilizan la libertad de Dios para usarla como libertinaje, para hacer lo que a cada uno le da gana. Pero Dios nos ha hecho libres. Libres para elegir entre bien y mal. Y mencionaba la Escritura, todo me es lícito. Puedo hacer cualquier cosa. No me conviene. ¿Por qué? Claro, porque lo que haga va a tener una consecuencia en mi caminar. Y es así, es sencillo. ¿Por qué todo no me conviene? Porque lo que haga me va a traer una consecuencia. Es que el Señor me ha hecho libre. Amén, hermano, Dios te ha hecho libre. Dios te ha hecho libre para elegir. Pero también te hace libre, la libertad de Dios te indica que si tú eres libre para elegir, tienes que después ser consecuente con las consecuencias de tu elección. Por eso el Señor cuando nos habla dice, haced vuestra elección firme y segura. Tenemos que hacer una decisión firme de qué es lo que queremos caminar y cómo queremos caminar. Porque Dios nos ha traído la libertad de su espíritu. Y es algo que a veces también es difícil de asimilar, porque hace 40 años todo era ley, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, si haces esto te va a pasar esto, si haces lo otro te va a pasar lo otro, si tú no sé qué. Es como lo que comentábamos en esta mañana. Dios ha hablado de muchas maneras, a través de los profetas, y como escuchábamos, ¿cómo hablaba? El profeta decía, si no haces esto, perecerás. Si vas a hacer aquello, te pasará esto. Si tú no sé qué, yo te entregaré tu pueblo en las manos de tus enemigos. Pero hay una manera nueva, porque hoy estamos Dios nos está hablando por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La cuestión es que nosotros, cuando decidimos, lo que decidimos es estar bajo la cubierta del Señor o echar bajo nuestra propia cubierta y nuestro propio camino. Por lo tanto, si decidimos por Dios, no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo. Pero si nos salimos de esa cubierta, nosotros mismos nos labramos nuestro propio futuro. Y un futuro sin Dios es un futuro sin esperanza. Antes de ayer estaba hablando con mis hijos. Tuve la oportunidad de estar con ellos un rato y estuvimos hablando porque nos sentamos a comer en un sitio y había unas grandes columnas. Tenía que tener casi 1 metro de diámetro la columna. Y nos recordó la historia de Sansón. ¿Te acuerdas de esa? Estuvimos hablando, digo, una columna. Imaginaos que Sansón estuvo pegado a unas columnas, supongo que de este tamaño. Y Sansón movió esas columnas y pudo derribarlas. Y dice que aquel día todos los filisteos murieron. Pero resulta que también Sansón murió en aquel día. Y hablando de esto, llegamos a una conclusión. Y era que Dios perdonó a Sansón. Sansón recordaba que él le reveló a Dalila donde radicaba el secreto de su fuerza. Y lo de menos era lo de menos. El problema es que Sansón desobedeció, porque a él le fue dicho que mientras no pasara la navaja por su cabellera, su fuerza estaría ahí. El problema no es que le cortaran el pelo, el problema es que él desobedeció y él dio a conocer a Dalila dónde estaba el secreto de su fuerza. Y Dalila aprovechó la ocasión, le cortó el pelo y su fuerza desapareció de sobre él la opción de Dios.
ese don que Dios le había dado. Pero su fuerza no se fue porque perdió el pelo, sino porque desobedeció a Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Dios le perdonó o Dios lo abandonó para siempre? No, Dios le perdonó. Dios le perdonó. Pero su pecado tuvo una consecuencia. La primera fue que perdió su visión. Sus ojos fueron cegados. Y la segunda es que él perdió su vida juntamente con los filisteos. Nosotros podemos ser iguales, hermanos. El problema de nuestro caminar es que somos hombres y mujeres que nos equivocamos a veces. Y por mucho tiempo hemos estado quejándonos del orden, de esto, de lo otro, de que por qué esto, que por qué lo otro. Los más jóvenes nos quejábamos de que por qué teníamos que llevar a alguien con nosotros, los mayores se quejaban de que por qué no se podía hacer esto, por qué no se podía ir al cine, por qué no se podía ir a la discoteca, por qué no... Todo era un... Y os digo algo, hermanos, todo es bueno en su tiempo, en el tiempo de Dios, y yo creo que todas estas cosas nos han ayudado. Pero ha llegado un tiempo en el que somos libres. Y algunos toman la libertad para hacer lo que quieren. Algunos para predicar la resurrección de los muertos sin predicar la muerte. Quieren resucitar, quieren lo bueno de la resurrección, pero no quieren la parte que entonces les toca morir. Pero claro, como vengo a decir, todo tiene una cosa. Yo quiero compartir con vosotros, y esto que estoy compartiendo, la semana pasada hablando con un hermano en Sevilla, me comentó estas cosas y la verdad es que yo he ido meditando un poco en ello, no es totalmente mío, pero sí, no por ello quiero dejar de compartirlo. Dice que hay un ejemplo muy claro, es el ejemplo de Gedeón. Conocéis la historia de Gedeón, yo voy a tocar unos versículos solamente. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, eso está en Jueces 6, y Jehová entregó a mano de Madián 7 años. ¿Veis? El pueblo hacía lo que quería, ¿no? Cada uno vivía como quería. Y va el Señor y entrega al pueblo de Israel en manos de Madián durante 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. Se tuvieron que esconder en cavernas y en todos estos sitios para poder vivir medio y tranquilo. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Israel de Oriente contra ellos y subían y lo atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, venían por sus tiendas en grandes multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables y se venían a la tierra para devastarla. De ese modo pobreció Israel de gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo a veces me pregunto, y la Iglesia se pregunta, ¿por qué estamos en tanta sequedad, no? ¿Qué ves? Que estamos como pobres, como desesperados, como que nos falta, como que esa unción no está ahí. Y tendríamos que preguntarnos si realmente estamos como el pueblo de Israel. Que venían los madianitas y se comían todo el fruto. Y a veces yo tengo esa sensación, hermanos, también. A veces uno está trabajando y está intentando que la tierra fructifique y después viene Madián y se lleva y se come todos los frutos de ese esfuerzo. Así es. Entonces me tendría que preguntar, y nos tendríamos que preguntar, ¿no será que quizás estemos haciendo algo malo delante de Dios? Porque el pueblo de Israel no estaba así por casualidad, claro. A veces uno dice para sí, no, qué mala suerte, Señor, no hay que ver. Pero no dice, Señor, ¿qué soy yo para merecer esto? ¿O qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Esa es la diferencia, por ejemplo, con David. David era un hombre que comentábamos la semana pasada, que era un hombre como otro cualquiera, que pecaba, sí, claro que pecaba. Pero David tenía un corazón que decía, Señor, mira si hay en mí camino de perversidad, examina mi corazón, por si hay algo malo. Pero el pueblo de Israel no se quejaba, porque la situación era tremenda, ¿no? Y que tienes tela que tú dejas de trabajar y que después venga otro y se lleve todos los frutos y te deje sin nada.
Pero es que nos dice aquí la Escritura que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de nosotros y que el pueblo de Israel se empobrecía. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Si nos empobrecemos, tengamos cuidado, porque quizás sea una señal de que no estamos caminando correctamente. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Pero dice que el Señor vino en forma de ángel a Jeroboam, el cual es Gedeón, y estaba en el lagar escondiendo las cosas de los madianitas para que no se lo llevara, y se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fijaros lo primero que piensa Gedeón: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurren todas estas cosas? ¿Por qué no? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a la mano de los madianitas. Pero fijaros la respuesta del ángel del Señor: mirándole el Señor dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor viene y le dice: varón esforzado y valiente. Y nosotros le decimos: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Tú no dices que Jehová nos subió y nuestros padres dicen que nos sacó de la tierra de Egipto y no sé qué, y ahora mira cómo nos vemos. Y el Señor le dice: bueno, tú eres varón esforzado y valiente, yo lo pongo en tu mano. No soy yo el que te pido. El Señor te está diciendo: bueno, en vez de quejarte, ¿por qué no te pones sobre tus pies? Y sé tú el primero que obedezca la voz de mi espíritu. Porque a veces nos pasa eso, hermano. A veces queremos que el Señor mande su coche y queremos que Dios mande al Señor en un corcel para que Él decida nuestra causa. Y el Señor dice: bueno, ¿a qué esperas? Porque tienes que esperar a que otro se levante. ¿No te estoy dando yo a ti la palabra? ¿Por qué no te levantas tú y lo haces tú? Entonces le respondió: Señor, ¿por qué salvaré yo a Israel? Yo soy el más, mi familia es pueblo de Manasés, yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Bueno, pues Gedeón le pide una señal al Señor de que todo va a ocurrir. Todo esto está muy bien, ¿no? Y ahí está, el versículo 34 dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando tocó el cuerno los israelitas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí, los cuales sacó, salieron a encontrarle, y Gedeón dice: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, encontré un vellón de lana en la era, y si los pies tuviesen el vellón solamente quedando la otra tierra seca, entonces entenderé que salvará a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, y cuando se levantó por la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente que el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, y solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Gedeón hace un llamamiento a Manasés y a todo el pueblo de Dios para que se junten con él. Y dice que levantándose, ¿vale?, por la mañana, Jeroboam, cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Herod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho,
para que yo entregue a los maldita de su mano, no sea que me alabe, se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar a todo el pueblo, en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Quiero que veáis esto conmigo. El pueblo de Dios que se levantó para la batalla era mucho. El riesgo que había, que era que Israel se ensoberbeciera y dijera, somos los mejores. 10.000 hemos conseguido echar a Madián de su tierra. Porque todas estas cosas, hermanos, tenemos que entender que realmente lo que buscamos no es nuestra propia gloria. A veces queremos en medio de la iglesia, en medio del cuerpo, ser el protagonista. Ser el protagonista. Pero Dios no nos está llamando a ser protagonistas. Dios nos está llamando a hacer su obra. Porque Él quiere que la gloria sea para Él. Entender, hermanos, como decía la semana pasada, nosotros al estar en Cristo, cuando Dios es glorificado en nosotros y nosotros somos glorificados en Cristo. O sea que cuando traemos la gloria de Dios, estamos trayendo nuestra propia gloria también. ¿Entendemos? No nuestra propia gloria natural, sino que somos glorificados juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos a la misma historia de Satanás, ¿no? Él no quería nada malo, él quería ser como Dios. La diferencia es que él cogió el camino equivocado. Y no entendemos que el camino a la exaltación empieza por la humillación. Que si queremos reinar, tenemos que servir. Que si queremos ser el mayor, tenemos que ser el menor. Porque Dios no piensa como nosotros, sus caminos son diferentes. Y Dios nos está llamando y a veces pensamos, bueno, vamos a... Venga, todos a una, como Fuenteovejuna. Y el Señor dice, no, esto es mucho. Voy a darle la oportunidad a cada uno para que tome su decisión. Porque a veces, hermanos, queremos batallas que no son nuestras. A veces queremos con nuestra fuerza vencer batallas que no están para nosotros. Dios tiene que tratar a cada uno de nosotros. Y aquí es donde Dios nos da la libertad para elegir. El Señor le dijo, bueno, el que quiera esta noche, el que se sienta acobardado, el que no se encuentre con fuerzas, el que se estremezca, madrugue y váyase. Y Dios nos está hablando, está diciendo, esta es la batalla que os queda por delante. Tomad una decisión. ¿Qué queréis hacer? Sois libres para elegir. Somos libres, jóvenes. Sois libres para decidir lo que queréis. Podéis venir a la iglesia o no venir. Podéis algunos pensar en ir a la discoteca. Podéis pensar, mayores, no pensemos que todos están los jóvenes. Podemos decidir qué es lo que queremos hacer. Venir o no venir. Seguir a aquel, a Pablo, a Pablo, a Cefas. Podemos hacer lo que cada uno creamos conveniente. Ninguno tenemos excusa. Yo supongo que muchos se levantarían de noche y se irían, bueno, supongo no, lo dice la Escritura, que se fueron como 12.000. Algunos tendrían sus mujeres, estarían recién casados y dirían, bueno, otros dirían, yo soy muy joven, me queda toda una vida por delante. Otros dirían, yo ya estoy demasiado mayor, no vale que me quede tranquilo en mi casa. Hermano, la verdad es que no hay excusa delante de Dios, ni por ser demasiado joven, ni por ser demasiado viejo, ni por estar recién casado, por tener hijos, o por... Todos somos libres de poder elegir cuál es nuestro camino delante de Dios y qué decisión queremos tomar. Ahora, tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, que toda decisión que hagamos tiene sus consecuencias delante de Dios. No castigo, no estoy hablando de castigo. Estoy hablando de que toda decisión tiene una consecuencia. Todo lo que el hombre sembrara, esto también segará. El que siga de la carne, segará corrupción, pero el que siembra del Espíritu, segará la vida eterna.
Podemos elegir para bien y podemos elegir para que Dios nos bendiga. Pero Dios nos da la oportunidad. Aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y yo te los probaré, y del que yo diga vaya este contigo, irá contigo, más cualquiera que te diga este no vaya contigo, está no irá. Entonces el pueblo, llevó al pueblo a las aguas, y el Señor le dijo: cualquiera que lame las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrá esa parte, y aquel que se doblare sus rodillas para beber. Así que nos separó, y el Señor le dijo: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos, y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Porque Dios primero nos hace tomar una decisión, pero después también Dios elige a otro. ¿Por qué? Porque simplemente no era su batalla. A veces queremos batallar batallas que no son nuestras. Queremos caminar caminos que no son nuestros. Queremos hacer cosas por Dios que no nos corresponden. Y queremos hacer cosas que no están en nuestras manos hacerlas, porque Dios no nos ha llamado a ello. Así es, El Señor llamó a 300. Y con los otros que se fueron, no es que fueran más malos o más buenos, o Dios no tuviera... Es que Dios tenía otro trato para ellos. Dios tenía otro propósito para ellos. Dios tenía otro llamado para ellos. No llamado, porque yo creo que el llamado que Dios nos hace a todos es uno: venir juntos a ser perfectos. Pero cada uno, como dice la Escritura, hablando sobre el cuerpo que estábamos compartiendo esta mañana, cada uno dentro del cuerpo tiene su función. Y cada uno dentro del cuerpo tiene su ministerio. Y todos esos ministerios y todas esas funciones compenetradas juntos, cada uno en orden, hacen que el cuerpo crezca a la estatura y a la plenitud de Cristo. Pero en lo que Dios nos habla, hermanos, que es a lo que vengo, en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos pida, esas obras de fe que tanto hablamos, porque todo el mundo quiere hacer obras, pero las verdaderas obras son las obras de fe. Obedezcamos a Dios en lo que Él nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque la decisión que tomemos tendrá una consecuencia. Es como se suele decir habitualmente, ¿no? Acción, reacción. Lo que yo haga derivará en que ocurra algo. Entonces decidamos bien y decidamos por Dios. Y no dejemos, hermanos, que nuestra propia concupiscencia y que nuestra propia carne piense por ello. Porque si leéis un poco más arriba, en el capítulo 8, y yo no lo voy a leer, una vez que Gedeón había vencido a los madianitas y había conseguido, dice que buscó a Zeba y Zalmuna, que eran principales de los madianitas. Dice que una vez que los hubo matado, el pueblo quiso que ponerlo como rey, ¿no? Y le dijo: reina tú sobre nosotros y tus hijos y tus nietos. Y el Señor dijo, y Gedeón le dijo: no, que el Señor reine sobre vosotros. Pero cometió un error, y fue el coger botín. Y le dijeron: bueno, no, a mí no me pongáis como rey, pero sí de vuestro zarcillo, dadme como una ofrenda, ¿no? Y extendieron ahí una sábana y cada uno se quitó un zarcillo, un collar de los camellos y todo esto. Y dice que él cogió un efod y lo guardó. Y dice que ese efod fue piedra de tropiezo. Fue tropiezo para el pueblo, ¿no? Dice, Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Él dijo: bueno, aquí tengo yo con esto para mi indignación, ¿no? Pero dice que fue tropezadero para Gedeón y para su casa. Y a veces nosotros podemos caer en ese. Podemos vencer la batalla, podemos llegar, conseguir lo que Dios está proponiendo, pero querer sacar beneficio de eso. Y no nos damos cuenta que eso al final es tropezadero para nosotros. ¿Cuál fue la consecuencia de este error de Gedeón? Pues que la paz que el Señor había traído sobre Israel no fue duradera, no fue para siempre, sino que fue solamente durante 40 años mientras Gedeón estuvo vivo. Dios está por traer la paz. Hemos cantado hoy que
creo que lo hemos cantado, si no, Dios me lo está leyendo, que Él es nuestra paz. Nosotros tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él. Tenemos que dejar que Él sea el que nos guíe. Porque si buscamos nuestra propia paz, hermanos, si buscamos nuestra propia solución a nuestro futuro, si queremos hacer lo que nosotros queramos, o sea, si queremos vivir un cristianismo sin Cristo, si queremos vivir la resurrección sin pasar antes por la muerte, si queremos la vida sin tener que sufrir, pues podemos hacerlo, ¿por qué no? Dios nos ha hecho libres. Cada uno de nosotros podemos elegir la vida que queramos vivir. Y es así de claro, hermanos. Podemos vivir la vida que nosotros elijamos. Pero tengamos en cuenta que nuestras acciones, nuestras decisiones, tienen una consecuencia. Así que elijamos bien. Elijamos al Señor. Elijamos seguir sus caminos. Elijamos el camino de la cruz, ese camino que dice que es estrecho y angosto, pero que nos lleva a la salvación. Hagamos nuestra vocación firme y segura. Somos libres, hermanos. Cierto, somos libres. Ya que tenemos la libertad del Espíritu de Dios, elijamos bien. Elijamos qué queremos. Tengamos en cuenta que todo nos es lícito. Podemos hacer todo lo que queramos, pero que no todo nos conviene. Porque todo no nos edifica, hermanos. Yo quiero que seamos edificados, hermanos. Al compartir estas cosas con vosotros, lo que quiero es que seamos edificados. Que pensemos un poco antes de actuar, que pensemos qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, porque nos puede pasar como a Sansón, que perdamos la visión. Y dice la palabra que un pueblo sin visión perece. Sansón pereció. Sansón, Dios lo perdonó, ¿cierto? Pero Sansón pereció por los filisteos. No seamos nosotros igual, sino que más bien procuremos ser como David, que era un hombre que continuamente decía: Señor, examina mi corazón, mírame si hay algo mal dentro de mí y guíame en el camino eterno. Porque lo que hay en Dios es eternidad, hermano. En Dios hay vida eterna, vida en abundancia. Así que decidamos bien para poder andar eternamente con Él. Y que la salvación del Señor sea eterna.